Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 4 de julio del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Vamos a orarle, vamos a pedir a Papito Dios que nos dé la gracia y la sabiduría para que lo que compartamos durante esta liturgia sea del agrado de Papá Dios, como siempre. Bienvenidos sean todos los que están en la sala también, bienvenidos todos los que nos permiten entrar en sus hogares. Y la invitación que les hacemos todos los días, regálenos un cariñito dándole like al video, regálenos un cariñito suscribiéndose a los canales. Y si ustedes pueden y tienen la posibilidad también de apoyar el canal económicamente, pues que Dios los bendiga. La mejor manera de apoyar el canal es compartiendo el video con todas las personas que conocemos. Es una manera distinta, sí, pero es una manera más, diría yo, comunitaria de compartir la palabra de Dios. Entonces los invito para que disfrutemos de la palabra de Dios al estilo de Fuentes de Misericordia. Rosita, muy buenos días. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días. Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Muchas gracias por regalarnos este día. Gracias por nuestras vidas, Señor, por darnos un día más, por nuestras familias, por cada día todas esas bendiciones, Señor, que nos das. Gracias, Papito Dios, también por tu palabra, ese desayuno agradable que nos da, Señor, ese es como ese postre que es delicioso, que uno ve que se le derrite como el chocolate en la boca, que alimenta nuestro espíritu, que es un baño que nos da una energía que para poder estar todos los días apegaditos a la manito del Señor, de no soltarnos, de estar con Él, de poder ser nuestro sostenimiento, porque no hay otra cosa que nos sostenga sino el Señor. Démosle gracias también a todos los hermanitos y sus familias, a los que van a proclamar la palabra de hoy, también a los que van a escuchar, Señor. Ayúdanos con tu espíritu a escuchar, a que abramos el oído, a que tengamos esa disposición, Señor, de tener capacidad de entender tu palabra, de todo lo que tú nos quieres hablar y poder discernir después para que seas tú el que hable de cada uno de los que vamos a participar y que no seamos nosotros, que cada día seamos más bajitos, más chiquitos, pero que seas tú el que nos tome, el que nos molde, el que nos diga qué decir y no nosotros. Vamos a escuchar atentos lo que el Señor nos va a decir. Amén. Del libro de Génesis. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: yo soy un emigrante, residente entre vosotros. Dame un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham era anciano, de edad avanzada, y el Señor había descendido a Abraham en todo. Dijo al criado más viejo de la casa, que administra todas las posesiones: por tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas del cananeo, en cuya tierra habitó, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac.
El criado contestó, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le respondió, de ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró a tu descendencia, daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti y traerá de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, mas a mí no lo lleves ya. Había vuelto del pozo de Lahai Roy. Por entonces habitaba en la región de Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac bajó del camello. Ella dijo al criado, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado, es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac dónde lo que había hecho. Isaac condujo a la tienda de su madre, Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque ese es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con su heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para que esa palabra del Señor nos quede en nuestros corazones y así podamos participar. ¿Quién quiere empezar? Ay, no sé, Amparito, creo que Amparito, sí, Amparito, sí, señor. Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Pues Jesús ha Amén. dado palabra
invita a ir a él. Él llamó hoy a Mateo, es un cobrador de impuestos, y ahí nos quiere decir que él no busca a los justos, sino todo aquel que reconoce la necesidad que tiene de salvarse. Y cómo nos enseña que él pues cena con publicadores, pecadores, a él no le importa ese momento, pues él lo que aborrece es el pecado, no al pecador. Y pues en el Salmo nos dice que dad gracias a Dios porque Él es bueno y eterna es su misericordia, y podemos contar con Él para siempre, con años sin término. Y que pues Él es el único que puede darnos la salvación, es el único al que nosotros debemos acudir en todo momento. Y en la primera lectura pues nos narra que Sara murió a los 127 años y pues él le dio una divina sepultura en la cueva que compró, pero ahí es el inicio donde él toma el camino para la tierra prometida. Pero él también se preocupa y narra la providencia divina, la búsqueda de una esposa para Isaac, la importancia que tiene la fe y la obediencia y la búsqueda y la voluntad que queremos hacia Él, como Él anhelaba cumplir la voluntad de Dios. Entonces, para estas decisiones es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, así como lo hizo Abraham, pues a él le costó, como a nosotros, ser obedientes y buscar esa salvación. Él de pronto al principio no entendía, al igual que nosotros. Muchas veces no entendemos lo que Dios quiere para nosotros, ese propósito, pero a través de su palabra nosotros vamos entendiendo día a día qué es lo que anhela que nosotros hagamos, cuál es el camino, qué es lo que debemos tomar, y nos especifica ahí en una de las citas que dice que no nos juntamos pues con personas de malos, pero ese es en el antiguo, y en el nuevo hay porque el Señor ya nos da otros términos, porque también ahí nos dice que el Señor creó el día, el sol y la luna y las estrellas para iluminar, pero Él separa la luz de las tinieblas. Ahí es donde, y lo mismo también hace ver que la serpiente engaña a comer el fruto prohibido. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nosotros debemos de estar despiertos, con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto a recibir su palabra para nosotros no dejarnos engañar. Tener esa fe firme, esa fe viva, para poder nosotros no dejarnos engañar del mundo, de todas las promesas que nos hacen, y escuchar la voz del Señor, esa fe increíble que, como lo dice el Evangelio, solo Él nos da la salvación. Amén. Dios me los bendiga. Amén, Amparito, gracias. ¿Quién más? Dora, buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, aquí podemos recurrir otra vez al refranero popular: Dios escribe derecho en líneas torcidas. En la primera lectura, después de la muerte de Sara, y que Abraham estaba como cuadrando las cosas de acuerdo a los planes del Señor, sobre todo las promesas del Señor. Aquí nos recuerda que el Señor cumple sus promesas. ¿Por qué digo yo que caminos derechos en líneas torcidas? Abraham le pide a su criado más viejo que vaya y cumpla la misión para buscar esposa a su hijo, y dice las condiciones que tiene que tener, ¿cierto? El pobre señor de pronto se asustó. Lo primero, lo viejito.
el tránsito que harían de un lugar a otro, si la China le salía rebelde y de pronto no quería aceptar, en fin, él tenía como temor. Aquí me fijo yo en el criado que tendría que ser un siervo fiel porque le da susto y si ella no quiere venir, o sea, ¿qué hacemos o qué hago yo en este caso con esta responsabilidad que me estás poniendo o que el Señor me está poniendo a través de mi amo, ¿no? Y Abraham le dice, no, pues si no se hacen las cosas como yo le mando, usted queda eximido porque igual hizo la tarea, él cumplió con su misión. Entonces, los planes de Dios se cumplen sí o sí, porque esas eran las promesas que el Señor le había hecho a Abraham. Y en el Santo Evangelio, pues continuamos con lo mismo que nos ha hablado esta semana. El Señor no hace distinciones. El Señor a todos nos ama, a todos nos espera. Las decisiones de nosotros. Nosotros sabemos que Él es un Padre amoroso, de brazos abiertos, de corazón generoso, pero a nadie obliga. Esto sí es decisión nuestra. No solo entregarnos a su amor, no solo creer en Él, sino creerle a Él. Creyéndole a Él, sabemos que a veces, o muchas veces, hay que sacrificar cosas y la palabra sacrificar lo estoy diciendo como arandela, es entregarse a su amor. El entregarse al Señor incluye soltar, que es la palabra que también se ha hablado mucho en esta semana. Hay que soltar, hay que desacomodarse para que el Señor nos acomode según y con los planes que ha soñado para cada uno de nosotros. Es como la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Gracias, Dorita. Amén. ¿Quién más? Graciela. Adelante, Gracielita. Bueno, gracias. Acá nos damos cuenta cómo Abraham hace duelo por la muerte de Sara, ¿cierto? Que vivió 127 años. Entonces acá nos deja ver que la muerte de Sara, a través de todo esto, como nos revela y nos muestra Abraham los valores profundos, como es el amor conyugal, el duelo, la humildad, ¿cierto? La esperanza. Y Abraham llora la pérdida de Sara, claro, porque obviamente eso duele, pero también nos recuerda el ser humano de sufrir por la muerte de un ser querido. Nos pide que sigamos el dolor, que sigamos en fe, ¿cierto? Vivamos este dolor, pero en la fe, en el amor de Dios, que actúa con dignidad y con respeto. Él se conoce como un extranjero y forastero, claro, lo cual es muy profundo de él. Sabe que esta tierra, en nosotros todos estamos de paso, ¿cierto? Como nosotros lo estamos, nuestra patria definitivamente es el cielo que nosotros debemos buscar. Definitivamente es la salvación, el cielo que allá vamos a llegar con ese amor. Entonces Abraham nos muestra esa humildad y ese respeto. Él no impone, no exige, pide con mucho amor y con paz el ejemplo que Él nos deja en esta convivencia. Cuando estamos perdidos, nosotros a veces nos perdemos en un medio del dolor tan fuerte como este y nos olvidamos de todo, a veces hasta de Dios mismo, pero no, Él nos invita a que pongamos de primero a Dios e invitar este duelo en fe y esperanza, sabiendo que nuestras raíces más profundas están en la tierra, claro. Pero como Abraham estamos de paso, pero mientras estemos aquí, estemos llamados a vivir con humildad, con respeto y con mucha dignidad. Entonces eso es lo que nos da el ejemplo Abraham. Vivamos el duelo, pero ese duelo en amor y en fe en nuestro Señor. Y también en el Santo Evangelio nos deja ver que Él siempre nos ha llamado, ¿cierto? Con ese amor, con esa alegría, que Él siempre nos llama entonces
atendamos al llamado de nuestro Señor, que Él siempre nos vive, siempre en todas estas semanas hemos estado viendo cómo Él nos deja ver, ¿cierto? Que Él lo que quiere es que nosotros lo sigamos y sintamos ese camino de amor y de salvación. Y ese camino de amor y salvación, ¿dónde lo encontramos? Siguiéndolo a Él, ¿cierto? Llevando este mensaje, como Él siempre nos dice, lleven, vayan a propagar el Santo Evangelio. El Santo Evangelio es la palabra de nuestro Señor. Entonces, ahí estemos nosotros también, llevando su mensaje con ese amor, como Él nos invita a hacerlo, y busquemos la salvación en Dios. Nosotros en realidad acá estamos, es de paso. Entonces, esa es la invitación que Él nos hace y también la invitación que uno hace, ¿cierto? A las demás personas, a su comunidad. Estemos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Amén, Gracielita. ¿Quién más? Nancita, creo que. Sí, muy buenos días. Bueno, Sí, este relato que nos hace San Mateo del mismo llamado del Señor hacia él, pues yo no sé, a mí personalmente me tocó tanto, porque el Señor le dijo, sígueme, sígueme. Él simplemente pasó al lado de él y sígueme. ¿Y él qué hizo? Se levantó y lo siguió. O sea, la respuesta fue inmediata. Fue inmediata y nosotros a veces le ponemos tantas arandelas, tantos peros al llamado de nuestro Señor, que esto, que aquello, que lo otro. No sé por qué le seguimos poniendo tanto añadiduras al llamado y no nos levantamos y no lo seguimos y no cenamos con Él. Mira, nosotros podemos ser parte de esos pecadores que comen con el Señor. Y recuerdo que al que más se le perdona, pues más ama. Cuando uno está en un error o ha estado en un error o en una situación en crítica o de pecado, y siente esa misericordia, ese amor, esa mirada tierna del Señor, no esa mirada juzgadora ni señaladora, sino esa mirada de ven, así no diga nada, esa mirada de acoger, ese brazo del Señor alrededor de nosotros. Eso derrite a cualquiera, eso, yo no sé, eso hace que uno ame más. Y no es para quedarme en el pecado y no es para justificarme el pecado, no, ninguna de las dos, porque eso también, eso sentirse amado, acogido, no señalado, sentir esa empatía, comprendido, incluso me debe llevar a dejar de salir de ciertas situaciones. El Señor con su amor y con su misericordia mismo me da la fuerza por lo menos para empezar a salir de ciertas situaciones en las que uno cae a veces queriendo, a veces sin querer, pero cae o es una tendencia a como que nos empujan las falsas seguridades del mundo que nos envuelve y que nos seducen. Porque como dice por ahí una canción, dulce pecado, sí, a veces el pecado es muy dulce. Incluso a veces nos gusta la tentación, jugamos con la tentación. Y aquí esa mirada del Señor que nos acoge y que nos levanta y que tiene promesas para nosotros, eso aviva la fe, eso ayuda a amar. Eso me hace decir lo que dice el Salmo, pero ese bueno no puedo como una frase de cajón, sino como de verdad sentirlo del corazón, dar gracias al Señor porque es bueno y cómo manifiesto esa gratitud con mi respuesta, con mi llamado, con levantarme e ir a llevar al mundo entero el Evangelio, como nos decía ayer la respuesta del Salmo, de creer en las promesas, así como
hasta el último momento creyó Abraham, hasta el último momento creyó en esas promesas, hasta el último momento se abandonó en el Señor. Incluso esa respuesta que le dio al siervo cuando le dijo que si no quería venir la mujer, no, el Señor promete algo y Él lo cumple porque lo cumple. Y hasta ese momento también puso su confianza en el Señor. Qué bonito abandonarnos en Él, dejarnos seducir por el Señor, dejarnos llevar, levantarnos, o sea, no quedarnos ahí quietos, inmovilizados y seguirlo, aún en medio de nuestras imperfecciones. Gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más? Yo, Rosita. Muy buenos Adelante, días, Dios te bendiga. Riquita. Buenos días. Amén. Bueno, me uno a todo lo que han dicho mis hermanas y veo yo aquí cómo el Señor no hace acepción de personas, también lo decían ayer, y, y me uno de verdad, de corazón, a dar mi testimonio, o sea, que el Señor de lo que no sirve, y a veces por eso nosotros juzgamos a las personas, oye, aquella persona que no quiere cambiar, que no quiere hacer, y miremos a este publicano, que eran personas que cobraban impuestos y entonces pues eran mal vistas, eran pecadores ante los escribas, los judíos. Y así podemos nosotros también ponernos a juzgar o decir que esta persona, pero mire el Señor, que el Señor sale siempre al encuentro de cada uno de nosotros, por mucho que hayamos pecado, por mucho que hayamos hecho, y Él de las cosas malas saca cosas buenas. Ahí sí me uno de ahorita, que escribe derecho en renglones torcidos. Y veo también aquí hasta dónde llegó este hombre, siendo un pecador, supuestamente, entre comillas, dónde llegó este hombre, y solamente por la disposición que cada uno, como lo decía Nancy en la misión, que cada uno de nosotros coloquemos, cómo nosotros trabajamos en esa misión. Y vea, llegó a ser un evangelista, uno de los 4 evangelistas. Entonces, de la nada, el Señor hace cosas maravillosas, grandes en cada uno de nosotros. Y, y vemos aquí que la promesa del Señor, como lo decían también mis hermanas, que el Señor, sí, Abraham le pidió al siervo y todo eso, pero mire que el Señor sale al encuentro, o sea, sí, por más que yo no quiera, por más que yo diga que no, o como los miedos que eran normales de este siervo, y cómo Rebeca llega a ese encuentro con Isaac. Entonces el Señor siempre está, el Señor trabaja 24/7, eso sí, yo podría decir que hasta 24/8, yo digo, y más hasta la eternidad, siempre para que las cosas se den en las promesas que Él es fiel, y así lo va a hacer con cada uno de nosotros, solo que nosotros también nos levantemos como lo hizo Leví, Mateo, y dispongámonos a hacer cosas grandes, porque no somos nosotros, sino es Dios quien hace cosas maravillosas en nosotros, porque ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? Entonces, que hoy la luz del Espíritu Santo nos siga iluminando y podamos nosotros seguir viviendo en esa promesa, en esas promesas del Señor, en esa fidelidad. Amén. Amén, Ruquita, gracias. ¿Quién más? Bueno, yo voy a compartir lo que el Señor me puso, y si alguien más lo quiere hacer, bien lo puede hacer. Yo empiezo por viendo lo de Mateo. Vemos ese llamado, como dice, el Señor lo llamó, lo vio, lo llamó, y él de una se paró y lo siguió, pero él no dijo, bueno, ¿ya dónde voy? O como muchas veces que ahorita uno anda todo desconfiado, que una llamada o que de pronto aparezca, entonces uno trata de investigar que porque pues tantas cosas que son ahora no tan confiables. Entonces vemos que él no dijo de fírmeme acá o hágame un contrato para yo ir, porque él estaba trabajando. Él no puso nada de decir no, yo no puedo, sino él se levantó y lo siguió. Y vemos que el Señor mismo que aprendió empezando de Mateo. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había escogido, y no solamente ahí desde el momento que estaba, que Jesús pasó por ahí,
sino el Señor ya lo había escogido desde el vientre de la mamá, porque todos somos así. Es que muchas veces decimos, no, es que mi mamá me tuvo, no, pero el Señor es el que lo pone y ya sabe para qué lo tiene y cuál es la finalidad de cada uno de nosotros. Y también aprendió que no, que el Señor está, el médico no es para, dice, el médico no es para los sanos, sino para los enfermos. Sabemos que todos necesitamos del Señor por una razón o por otra, así estemos muy bien, así la persona tenga económicamente, esté con salud, pero siempre muchos vemos así y su corazón vacío. Ese corazón, ese vacío, y entonces que como tiene dinero, no se llena con nada, compra una cosa, compra otra, y la realidad es que sigue enfermo igual. Entonces es de estar con el Señor. Y así el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio, no que es que muchos, yo me voy a hacer de rodillas, yo no sé cuánto, subir a Monserrate y hacer todo eso, que para que el Señor que cree que eso lo va a llenar interiormente, pero no, es de tener el amor, ese corazón, abrirlo para el Señor, tener, sentir que Él está ahí, sentir que el Señor siempre nos ayuda, sentir que Él es el que nos sana, nos da todas las cosas. Y ser fieles, fieles al Señor y no ser como nosotros que ojalá trabajaremos todos los días y cada rato para poder ser más consecuentes con el Señor y decirle sí al Señor y seguirlo de verdad y no poner tantas trabas, tanta cosa que le pasa a uno. Eso me lleva también a la primera lectura que vemos, esa promesa que el Señor, esas promesas que le dio el Dios a Abraham. Y Abraham, ¿qué hizo? Abraham amaba al Señor, de uno se le ve, porque mire, por lo menos le dio el hijo, él pensaba que nunca iba a tener descendencia y el Señor le cumplió esa promesa, le dio la tierra y lo sacó de esa parte y él fue fiel, él fue perseverante, a pesar de, como decían las manitas, se le murió la esposa, pues imagínese ya viejita y todo, pero ya le había dado el hijo, ya tenía pues más cuando se muere la viejita, imagínense. Eso es duro para ellos porque uno ve muchas veces que se echan a morir, la pareja se muere y el otro se queda y se echan a morir porque toda una vida, y más que vemos que eran 100 y pico de años, uy, Dios mío, muchos años, digo yo, Dios santo, pero, pero él qué hizo, pues sí, lloró su duelo, fue y la enterró, todo eso, pero también vemos que todo eso no se puede quedar solo llorando y sintiendo ese dolor de que se le murió la esposa, sino que tenía que seguir mientras estamos aquí de pasos. ¿Por qué no nos podemos quedar llorando y todo el día dándonos golpes de pecho, llorando sobre la leche derramada y que yo no hago, que porque me pasó esto? O porque me dio una enfermedad, bueno, muchas cosas. Entonces es de salir, de estar con el Señor y así mismo, porque él que hizo, pues seguir ayudando para que su hijo no se fuera a casar con los de ahí, que era lo que supuestamente la promesa del Señor era la descendencia, pero quería que se casara con una de su tierra, de donde él salió, donde él todo eso, y le encargó al siervo, al Señor, que era el de confianza, digo, que le hizo prometer, y esa promesa ante el Señor, que porque ya Abraham pues ya estaba también viejito, y pues tenía que, era su criado ayudar para que el hijo se casara, también siguiera lo mismo, que nos muestra ahí que así estemos ya de edad, que nuestros hijos grandes tenemos que estar vigilando, tenemos que estar ahí ayudando para que los hijos también por lo menos sigan como ese amor al Señor, porque muchas veces ellos crecen y uno dice, no, ya creció, ya él sabe qué es lo que hace. Mentiras, porque así como nosotros nos pasó, que nos equivocamos mucho y que hasta no pasamos cosas, no volteamos los ojos a mirar al Señor. Entonces, nosotros que ya sabemos todo eso, que tenemos que caminar, pues ayudar a ellos también y decir las cosas, sino que no nos dé miedo, porque hay muchos padres que da miedo, que porque ya está grande y que ya sabe lo que hacen, pero a veces hay que hacerles mirar, ver, caer en cuenta si están equivocados, si están por el camino que no deben, porque así mismo con esa descendencia de Abraham,
como hijo, que dio a su hijo, él también tuvo al hijo y también le tocaba igual. Y yo creo que esa es una enseñanza que también tenemos que hacerlo, porque así como Abraham le dio a su hijo Isaac, Isaac tiene que enseñar también a la descendencia de él, porque así como el Señor, cada eso es como la generación de cada familia, muchas veces ya que porque los hijos son grandes, entonces no escuchan o que yo ya sé o que eso, pero a veces hay que mirar y decirles a ellos también con la ayuda de Papito Dios, para que ellos también puedan criar a esos hijos como el Señor quiere que ellos estén, así como en el Salmo, porque el Señor es bueno. Dice, dar gracias a Dios porque el Señor es bueno, es el único Señor que es bueno. Nosotros, así sea, nunca nos creemos buenos porque nosotros siempre vamos a equivocarnos, siempre vamos a de pronto a tener que hacemos cosas que no deben o vamos a decir o lo que sea. Y el Señor quiere que nosotros miremos y le demos gracias todos los días. Ojalá pudiéramos todos los días y que no se nos olvide, porque el afán del día, entonces a veces ya no se me olvidó y no ni hora uno a veces. Entonces es de hacerlo, de tener esa tarea, al menos de darle gracias que uno se pudo levantar, respirar y que el Señor como nos quiere, pues que seamos felices, dichosos, dice el Señor, para Él vernos pues felices como son, pues no de cosas materiales, sino de estar con Él y trabajar que cuando ya no estemos en esta tierra y vayamos donde el Señor, que seamos esos para ver la dicha de tus escogidos, dice el Señor en el Salmo. Entonces es eso. Él nos escogió y Él nos quiere ver felices. No nos quiere ver amargados, no nos quiere ver tristes, sino que trabajemos también para los que vienen detrás de uno y los que van delante de uno, porque uno después que ya no esté, al menos lo que quedó de pronto, que ellos se acuerden, ay, sí, me hablaba del Señor, de Jesús, de Dios, que mire, porque eso es lo único que queda, el resto todo se queda aquí y nada se lleva a uno. Entonces, lo único que se lleva es el amor que sintió del Señor y la tranquilidad y la paz que el Señor es el único que le da todo eso y lo sana de todas las enfermedades, pero que lo busquemos a Él y no que vayamos a buscar otras cosas. Amén. Normitan o alguien más. No, Normitan, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Han compartido intervenciones muy bonitas, muchos puntos muy interesantes. Por eso yo voy a tratar de resumir mi intervención en la dignidad. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es perfecto? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no tiene errores? ¿Quién por sus propios méritos, única y exclusivamente, por sus propias capacidades, ha logrado perfeccionarse o ha logrado santificarse o ha logrado ser mejor que los demás? Nadie. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos nos equivocamos, todos. No existe hombre o ser humano o criatura que sea perfecta. Si tomamos el evangelio de hoy, dice que en aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos. Y aquí se nos coloca un ejemplo extremo. Repito, un ejemplo extremo. ¿Por qué es un ejemplo extremo? Porque ser cobrador de impuestos era de lo peorcito que había. Yo les he compartido a ustedes varias veces, pero lo repetimos, ser cobrador de impuestos era haber traicionado a la patria, haber traicionado al pueblo de Dios, haberse puesto al servicio romano
para cobrar impuestos, para subyugar, para esclavizar, para someter, para oprimir, para robar al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Es algo muy parecido a como si, supongamos que existe un país en alguna parte sobre la faz de la tierra, en donde de pronto los vándalos, la guerrilla, la subversión, el narcotráfico, el secuestro, las violaciones, las matanzas y todo eso, que haya vivido ese país durante, no sé, 50, 60, 70 años, y llegase una persona y se sentara a lo mejor en la silla presidencial o en algún ministerio o en algún cargo importante público, y en lugar de sentarse ahí para defender al pueblo y para defender al país de esa desgracia, se pusiera al servicio de ellos, más o menos sería muy parecido. Piensen ustedes en un país del mundo X, en donde que de pronto haya sufrido durante 60, 70 años de violencia, y llegue un gobierno que en lugar de defenderlos, se ponga de parte de los malandros, de los secuestradores, de los explotadores, de los violadores, de los asesinos. ¿Qué peor le puede pasar a un país que eso? Que un miembro de su propia tierra, que un miembro de su propio pueblo, y que a lo mejor hasta ha sufrido precisamente la desgracia de la historia de ese pueblo, termine colocándose al servicio y haciendo pactos históricos a favor de esos malandros, violadores, secuestradores, asesinos, narcotraficantes. Entonces, dice la palabra de Dios que en donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. En este caso, en el caso de Mateo, Jesús pone su mirada sobre él. Uy, ojalá el Señor pusiera su mirada sobre algunos gobiernos que se han puesto del lado de los malos. Pone su mirada sobre un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el mostrador de los impuestos. Yo no diría mostrador, yo diría robador. Y le dijo, sígueme. Yo creo que toda la gente que estaba mirando a Jesús y escuchando a Jesús diría, ahí sí Jesús la embarró, pero totalmente. Ahí sí metió la pata. Qué mal discernimiento acaba de hacer el Señor. Qué mala elección, qué pésima elección acaba de hacer el Señor. Yo no sé si será mala elección. Yo no sé si será mala elección de Dios coger a una persona en la cual ha abundado el pecado, ha sobreabundado el pecado, para que cambie, para que deje de robar, para que deje de matar, para que deje de explotar, para que deje de oprimir, para que deje de violar. Ojalá y Dios llamara a todos los malandros de este mundo. Ojalá y Dios tocara el corazón de todos aquellos que se han dedicado a oprimir, a explotar, a pisotear a nuestros pueblos. Ojalá y Dios los llamara a todos. Ojalá y Dios tocara el corazón de todos. Ojalá y todos se volvieran discípulos del Señor. Ojalá y todos cambiaran. Así a nosotros nos parezca una pésima elección. Así a nosotros nos parezca un pésimo discernimiento del Señor. Qué bonito sería
que todos aquellos que se han dedicado a hacer lo malo, algún día dejaran de hacerlo y se pusieran a hacer lo bueno. Qué bueno sería, qué bonito sería. El problema es que nosotros no podemos ser ingenuos. Nosotros no podemos pretender ser tontos o necios o bobos. Nosotros como seres humanos tenemos que partir, nos guste o no nos guste, desafortunadamente, pues de lo que hemos visto, de los frutos que han dado las personas. Es decir, si es Dios el que los elige, perfecto, es Dios, pero no nosotros. ¿A qué me estoy refiriendo? Claro, si Dios eligiera a una persona muy mala, yo acepto, yo humildemente reconozco la elección que el Señor ha hecho, pero fue el Señor el que hizo esa elección. Fue el Señor el que lo tocó, fue el Señor el que lo cambió. Fue el Señor el que le cambió su manera de pensar, su corazón, sus sentimientos y su manera de obrar. ¿Por qué Él? ¿Por qué Dios? Porque Él sí conoce el corazón del hombre, porque Él sí sabe lo que está pasando en lo más profundo del ser humano. Por tanto, Dios puede dar el aval, el permiso, no sé, la bendición a una persona que abiertamente para nosotros, para la sociedad y para el mundo, no es digna, no es digna. Entonces, hay que tener cuidado con que nosotros pretendamos ser más y mejores que Dios. O sea, nosotros hemos aprendido que quien confiesa sus pecados debe tener el verdadero propósito de enmienda y resarcir el daño. Nosotros partimos es de eso. Dios parte de lo que conoce del corazón del hombre. Nosotros partimos del arrepentimiento, de la conversión, de sus obras de cambio, de sus frutos. Nosotros partimos es de eso. Tengamos cuidado con no pretender ser nosotros dioses. Que nos creemos con la autoridad o con la autonomía o con el conocimiento de la sabiduría para andar yendo a las cárceles a sacar a los presos de las cárceles y diciéndoles, mire, yo sé que usted algún día va a cambiar, entonces yo lo voy a amnistiar, esa es la palabra, lo voy a amnistiar y entonces le doy esta amnistía y usted sale de la cárcel y ya, porque yo creo que usted va a ser bueno. Cuando de pronto la semana pasada desde la misma cárcel estaba delinquiendo, secuestrando, extorsionando, matando, mandando a matar personas. Pero yo voy y lo saco y le digo, no, yo creo que usted va a cambiar algún día. Entonces, salga de la cárcel y ya, y tranquilo. Obviamente, pues, le voy a pedir algo después a cambio, pero por ahora salga de la cárcel, que más adelante usted y yo arreglamos por debajo de cuerda. Entonces, yo sé que nadie es digno. Todos somos pecadores, unos más, otros menos. Pero tenemos que tener cuidado, porque también dice la palabra de Dios en otra parte, maldito el hombre que confía en el hombre. A ver, palabras más, palabras menos, solo Dios sabe en quién puede él confiar. Solo Dios sabe él en quién sí realmente puede confiar. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros no, porque estamos limitados por el conocimiento puramente humano. Estamos limitados por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sabemos, por lo que nos enteramos. Estamos limitados por eso. Entonces no podemos ir más allá de eso. Se levantó y lo siguió. ¡Wow! Gloria a Dios. Para nosotros es así. Pero yo creo que aquí hay un camino. Yo creo que aquí hay todo un proceso. Yo creo que no es la primera vez que
que a lo mejor Jesús lo ve, o pienso que a lo mejor no es la primera vez que Mateo se le aparece en el camino a Jesús. Para nosotros, pues la Biblia no nos puede contar todo con detalle, y no es el propósito de la Biblia. Pero qué bonito, bendito y alabado sea Dios que Él accedió. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que accedamos. Y eso es lo que Dios quiere de todos los malos. O sea, tenemos que orar y pedirle a Papá Dios para que todos los que son malos, re malos, también escuchen el llamado de Dios. Ahí sí, como decimos nosotros jocosamente lo decimos, Señor, ilumínalo o elimínalo. Entonces tenemos que primero dar la opción al Señor de que lo ilumine. Ilumina a los malos, ilumina a los perversos. Ah, Norman, yo no creo. Ahí está nuestra fe. Ahí está nuestra fe precisamente. En creer que el Señor, así como algún día a nosotros nos llamó de en medio de nuestra indignidad, hoy llame también a otros, tal vez mucho más malos que nosotros, desde su indignidad, que los llame a un cambio, a una conversión, a una transformación de vida, a un arrepentimiento. Entonces, primero a nosotros nos compete orar por esas personas para que cambien. Algún día alguien oró por nosotros. Algún día, yo me imagino que mi mamá tuvo que haber rezado mucho por mí. Yo me imagino que mi mamá tuvo que haber rezado mucho por mí. Y bendito y alabado sea Dios, tengo una esposa que ofrece todos los días el Santo Rosario y sé que en alguna de esas pepitas también estoy yo ahí metido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar por la conversión de los Mateos que existen hoy en día. Por muy malos que nos parezcan, por muy perversos, porque en donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Qué bueno sería, ¿no les parece? Entonces creo que también hay un llamado aquí a la intercesión, pero a la intercesión a la manera de la palabra de Dios. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Aquí tenemos dos cosas muy delicadas. Y una es no creerse mejor que los demás. Si nosotros tenemos algo de bueno, sabemos que lo que somos de buenos es porque Dios nos lo ha concedido, Dios nos lo ha regalado. No es por mérito propio, es por su infinita gracia, por su infinito amor. Y si algún mérito tuviéramos, es que solamente y tal vez a medias le hemos abierto el corazón, le hemos dicho sí al Señor. Por lo tanto, no somos quien para juzgar a los demás. Pero es que escúchenme muy bien lo que les voy a decir y apúntenlo si es necesario. Nosotros no juzgamos personas. Repito, nosotros no juzgamos personas, pero sí juzgamos resultados. Sí podemos juzgar los frutos. Sí podemos juzgar las actitudes, eso sí se puede juzgar. No juzgamos personas. Nosotros no somos quien para decir este se salva o este se condena. Eso no lo podemos hacer nosotros. No está en nuestras manos. Pero sí podemos juzgar los frutos de esa persona. Sí podemos juzgar las consecuencias de sus actos y sí podemos juzgar sus actitudes. Eso sí se puede juzgar. Es más, lo debemos juzgar, porque si no pudiéramos juzgar eso, entonces no podríamos hacer discernimiento. ¿Y qué es discernir? Sacar lo bueno y lo malo aparte y quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. No podría, si no hiciéramos eso, si no pudiéramos hacer discernimiento, porque usted no me puede juzgar. No, es que yo no lo estoy juzgando a usted. Si usted se condena o se salva, es problema suyo y es problema de Dios, no es problema mío. Pero sí puedo juzgar lo que usted está haciendo, cómo lo está haciendo, qué es lo que está haciendo. Cuidado, ¿no? Porque hoy en día los falsos sabios dicen: ay, no, usted a mí no me puede juzgar. ¿Usted quién es para juzgarme a mí? No, yo no lo estoy juzgando. Que usted se salve o no se salve es problema suyo. Pero sí puedo juzgar lo que usted está haciendo.
Yo no puedo juzgar a un violador, yo no lo puedo juzgar, yo no puedo decir se salva o se condena. Esto no es problema mío, eso le compete al juez, a la ley, a la fiscalía, no sé a quiénes, a ellos les compete. Pero juzgar que lo que esa persona estaba haciendo malo, sí me compete. Cuidado, cuidado. Que una persona abuse de un niño, obvio que lo tengo que juzgar y tengo que decir y tengo que gritarlo a voz en cuello, es malo, punto. Sea quien sea, lo haga quien lo haga, punto. Se juzgan las actitudes, se juzgan los frutos, se juzgan las consecuencias de los actos, como buenas o como malas. Entonces esta gente aquí, estos maestros de la ley y fariseos, que parece que tenían por tradición ser hipócritas, por costumbre, por hábito ser hipócritas, juzgan al maestro, o bueno, juzgan una actitud del maestro. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Quiénes eran peores? ¿Quiénes eran más dignos? Mateo explotaba a favor de Roma y estos explotaban poniendo a Dios de por medio. Échale cabeza. Jesús los oyó o lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero que cuidado, que nuestra misericordia no vaya más allá de la misericordia de Dios. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bendito y alabado sea Dios, y por eso todos nosotros estamos aquí. Porque no fuimos llamados por buenos, ni por justos, ni por santos. Fuimos llamados por pecadores, porque todos nos hemos equivocado y a lo mejor nos seguimos equivocando y nos seguiremos equivocando. No quiere decir que nos acomodemos a las equivocaciones, pecados, errores, fallas, equivocaciones, debilidades. No, no nos acomodemos a eso. Pero yo también he entendido que a veces, papá, Dios permite alguna debilidad en nosotros para que nunca se nos olvide que somos humanos y que somos imperfectos. Y para que nunca nos creamos mejores o más santos o más sabios que los demás. En la historia de la primera lectura se resume lo mismo. Abraham le dice a su siervo que vaya y consiga en Ur de Caldea, en la tierra nativa de Abraham, una esposa para su hijo Isaac. Pero la pregunta es, ¿de Ur de Caldea, en Ur de Caldea se podía conseguir una esposa adecuada para Isaac? No. ¿Por qué? Porque ese pueblo era un pueblo pagano. Era un pueblo en donde se idolatraba dioses falsos. Entonces no era el mejor lugar para buscar a una esposa digna de Isaac. Entonces, pues Dios se las arregla para conseguirle una esposa digna. Muchas veces tenemos que buscar las cosas de Dios en donde menos nos imaginamos o en donde menos esperamos, o el Señor nos pone o el Señor nos coloca en donde menos pensamos. Solo Dios sabe lo que está haciendo. Piense usted en una persona que se sienta en este momento sola, indigna, impura, imperfecta, de todo, que no merece el amor y la misericordia de Dios, y que el Señor nos ponga ahí, y que nos diera una palabra profética para esa persona de bendición, en que la va a levantar, que la va a poner a predicar, que la va a poner a servir, que la va a llenar de dones y carismas. Pues claro, si uno la ve ahorita, pues la ve mal. Pero no sabemos los proyectos de Dios, nosotros no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Y si el Señor nos pone a orar por una persona que aparentemente es totalmente indigna y nos pone a evangelizarla, pues bendito y alabado sea Dios, que sea Dios el que haga su obra en la vida de esa persona. Yo creo que tenemos que aprender a dejarnos guiar y orientar, tenemos que dejarnos guiar por Dios. No juzguemos personas, nunca. Oremos hasta por los más miserables que podamos creer encontrar. Pidámosle a Papá Dios que nos enseñe a creer en Él, dejémonos conducir por Él y que sea lo que Dios quiera, mis hermanos.
Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén. Gracias, Normita. Gracias, Papito Dios, por toda esta palabra que tú nos diste, ese amor, todo ese desayuno agradable, todo lo que tú, Señor, haces maravilloso. Gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que nos has dado hoy, que nos sirva para ponerlas en práctica, que no se nos olvide y que estemos atentos por quienes tenemos que orar y estar ahí en ese caminar que tú nos has puesto. También con la mamita María, que nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Y la verdad, ella es un ejemplo grande para nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo, que seamos como las cosechas que dan frutos en abundancia. Amén. Para que con el Espíritu Santo y lleno del amor de Mamita María, seamos dignos de verdad de seguir a Jesús como Él quiere y llenarnos de esa fe para poder seguir adelante. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para los grupos presenciales que están de lunes a sábado en diferentes barrios de Bogotá, fuera también, ahí en Subia y en Fusagasugá están los horarios, los días, los barrios y cualquier información. Hay un teléfono adicional que lo pueden hacer ahí para que participen y crezcan en ese amor del Señor. También tenemos el Santo Rosario a las 3 de la tarde, que se ora por una petición diferente cada día. Se pueden conectar, poner su petición y participar en ese rosario. Y te agradecemos también a todos los que puedan dar su granito de arena, digo yo, para la comunidad, que se necesita bastante. Entonces, lo pueden hacer en el Nequi de Milena Bermúdez al 301-551-2161. Ahí lo pueden hacer. El Señor les bendiga sus ofrendas. También mañana otra vez al Santo Rosario a las 8 de la mañana. Nos volvemos a ver para ese desayuno agradable que tenemos todos los días y el Señor nos bendice ahí con esa palabra del Señor. Es lo que nos puede fortalecer y aguantar todas las cosas que tenemos que pasar. Con la ayuda de Papito Dios, muchas gracias a todos y un bendecido día para hoy. Un abrazo grande.